Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo van? Bueno, antes de arrancar, como siempre, aquí de oficio, voy a dejar un espacio para que me cuenten ustedes si tienen dudas, comentarios, preguntas. Ya terminamos el tema 1, que era así como un medio tema cero, ¿verdad? Pero sí, en todo caso ya terminamos ahí y lo que había quedado pendiente era que empezaran o trataran de hacer lo más posible de los ejercicios estos del libro de Garro. Entonces, quiero aprovechar aquí para que me comenten qué vieron. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Los ejercicios los vamos a hacer ahora en la clase. Sí, tal vez no todos, Mari Carmen, pero sí, Ujú, como la idea. sí, por lo menos algo de todos los tipos. Entonces, Ok. pero lo que me gustaría es como que me comenten ustedes qué intentaron hacer, qué vieron, qué dudas tienen. O sea, a mí no soy no me gusta mucho la idea esta de hacer todo aquí en clase de inicio a fin, porque más bien creo que se aprende mucho más intentando cada uno por su lado hacerlo. Y luego más bien ver dudas y no aquí hacerlo todos juntos, porque de pronto puede parecer que no está tan complicado cuando en realidad yo tratando de hacerlo solo se me puede complicar bastante más. Entonces por eso es que dejo el espacio aquí más bien para que me comenten qué vieron. Hola, profe. Hola, Alfonso. Es que estaba revisando las presentaciones y tengo una duda respecto a algo en la primera. No sé si podría Proyectarla. ponerla en la Ujú, pantalla o algo así. claro, ya lo voy a proyectar. La primera de todas. Ajá. Ok, déjame ver entonces. Vamos a ver, ya casi proyecto. Debajo. Ok, vamos a proyectar. Aquí está, Alfonso. Voy que no recuerdo Si en quieren la voy cuál pasando y diapositiva me estaba. decís. Sí, voy a ir pasándola. Usted la estás viendo ahí. Voy. Era en la que tiene un 8 abajo. Tiene un No sé 8. si la octava. Esta. Ajá. Al final, donde hay dos sumatorias, Ujú. o sea, por- porque ambas tienen I menor a J, o sea, no debería ser una diferente a la otra. O sea, es simplemente para indicarte que esa doble sumatoria es este, para la parte donde el subíndice I es menor que J. Entonces siempre va a Sí, ser, sí, pero es que, ¿qué es J? la J es, aquí las I son los subíndices de las filas y la J son los subíndices de las columnas. Por eso, digamos, en la Entonces, sumatoria, uno no debería contar en J en vez de en I, más bien. sí, es como, sí, yo creo que la notación aquí es que ese sí, esta J y que I sea menor que J. Pero sí, sí, puede ser que haya un problema de la notación ahí, pero lo que se quiere simbolizar es que tenés que sumar las covarianzas que son propias de la parte superior a la diagonal de la matriz. Ah, ok, sí, sí. Ujú. Y nada más multiplicarlo por dos porque ahí está el de Es arriba y el lo de mismo que abajo. el de abajo. Ujú. Sí, es lo Sí, mismo. ok. Ujú. Bueno, gracias. Un gusto, Alfonso. ¿Qué más, compañeros, compañeras? ¿Quién pudo hacer algo de los ejercicios? ¿Le salió bien? Ahí me llegó un correo, varios correos. Eh, ya se me fue ahora de quién fue que me estaba mandando los correos. Anthony. Sí, Anthony me estaba mandando algunos correos. Entonces sí me consta que estuve intentando hacerlo.
¿Quién más intentó hacer ejercicios y salieron o no salieron tanto? Profe, el número 4 creo, yo la verdad no entendí la instrucción. Ok, perfecto, Mari Carmen. Perdón, el número 6. Ah, ok, número 6, más bien. Ok. El número 6, vamos a ver entonces. El número 6 dice, vamos a abrir aquí, sea xy una variable aleatoria distribuida como normal con media y varianza y al cuadrado, donde las y son 1, 2 y 3. Asuma que las variables son independientes. Usando solamente las 3 variables anteriores y justificando adecuadamente, de un ejemplo de una variable con distribución normal estándar, chi cuadrado con 3 grados de libertad, f con 1 y 2 grados de libertad y t con 2 grados de libertad. Entonces lo que había que hacer aquí, Mari Carmen, es tomar esas x1, x2, x3 y con esas 3 formar, formar cada uno de esos casos, una de la A, B, C y D. Quedamos igual, no dije nada más, ¿verdad? O sí. O sea, que quede como las del ejercicio 7, más bien, ¿sabe? Con las variables ahí metidas. Exacto, lo que pasa es que en el ejercicio 7 es como un poco al revés, ya está formada la variable, tienes que decir más bien qué es. Exacto, pero lo que no me quedó claro es como, digamos, una normal estándar, puedo solo agarrar una y normalizarla y ya. ¿O cómo es? Es estandarizarla, sí. Ujú. Perdón, estandarizarla, sí. Sí, sí, exacto. Y las otras que son como subir, o sea, poner una encima de la otra y así, ¿no? Exacto, sí, la combinación para que te dé lo que se te está pidiendo ahí. Ujú. Entonces, ¿qué podría ser, por ejemplo, una normal estándar? Usando las 3 variables. Entonces, si gustan, veamos a ver aquí, ¿qué ideas tienen para la pregunta 6? De una vez, para aprovechar aquí. Vamos a poner aquí. Pregunta 6. ¿Qué podría ser una normal estándar? ¿O cómo hacemos una normal estándar? Podría ser como x1 Ujú, menos 1. exacto. Entonces hago x1 menos 1. Ujú. No lo dividiste entre 1 porque da lo mismo, ¿verdad? Pero serían estrictamente entre 1 al cuadrado, entonces ahí sería estandarizado. Ujú. ¿Qué más? Se puede hacer lo mismo con todas las demás, ¿no? Ujú, sí. ¿Y Entonces qué sería hago? ¿Sumo aquí o qué hago? si solo hay que estandarizar, sería x2 menos 2 entre 4 y x3 menos 3 entre 9, ¿no? Ajá, Estoy mal. bueno, la voy a poner aquí a la par. Por el momento no le voy a hacer nada con respecto a x1. Entonces x2 menos 2 entre 4, decís. Y nada más estoy copiando lo que me van diciendo ustedes. Si alguien tiene objeciones, adelante, ¿verdad? O sea, aquí no me dijeron si tenía que sumar o qué hago aquí mejor. Por el momento voy a poder colocando eso aquí. Pero no estoy segura, pero eso no es entre rayos de 4. No. Me parece, ¿verdad? Sí, la división estándar. Ujú, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y eso es una duda mía, no sé si hay que irlo entre 2 también, por entre, Ujú. no sé, algo como de raíz de n o algo así, o eso no hay que hacerlo.
¿Ese cuándo es? Eso que estás preguntando, sí, muy bien. Del ¿Cuándo? teorema del límite central, pero Ajá. ¿Y eso se refiere a las X o a qué se refería? Está muy bien, eso. De una vez mezclemos todos los conceptos. eh, o O sea, esas. la raíz de n va dividiendo la raíz de 4. Ajá, ese es algo menos mu entre sigma entre raíz de n, Ajá, ¿verdad? Eso es lo que vos tenés en la cabeza. sí, ¿Qué es lo que va aquí? ¿a ¿X dónde? o qué? En esta El, posición. Aquí como va, se supone que es un promedio. o sea, X barra. Ujú. Recuerden, sí, exacto. Muy bien que lo estés diciendo así, porque eso siempre se va a referir al promedio de una muestra que va a tener distribución normal con media mu y desviación estándar sigma entre raíz de n. Las X como tal no tendría así ya nada que ver con la raíz de n, ¿verdad? Porque estos son valores propios de X, no X barras. Ok, por eso no se pone entre raíz de n. Exacto. Un segundito, pero listo, disculpen. Bueno, sí, entonces en este caso, en esta x2 menos 2 entre raíz de 4, ahí sí no aplicaría la raíz de n, ¿verdad? Porque no tiene que ver con el teorema límite central en este caso, sino que las x se distribuyen normalmente. ¿Ok? Y con x3 supongo que haríamos lo mismo, ¿verdad? x3 menos 3 entre 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Cada una es una normal estándar ya, ¿o no? Exacto. Ujú, ujú. ¿Cómo las combinamos? ¿Qué queremos, profe? Perdón. Combinarlas, ¿verdad? Sí, porque cada una es normal estándar, pero lo que me dijeron es forme una normal estándar, ¿verdad? Ah, hay que estar todas. Ahí, sí, ahí están todas y habría que pensar entonces qué hacemos con ellas. O sea, todo el ejercicio trata de combinar todas en una. O sea, los tres Exacto, casos de cada uno. exacto, Ok, exacto. ok. Ok, eso es lo que no me quedaba claro. Ujú. Sí, leamos bien otra vez, puede que yo esté equivocado, vamos a Sí, ver. se pueden restar dos y sumar una, Porque si no hay que supongo. hacer eso, asumo que las variables son independientes, usando solamente las tres anteriores y justificando. Ajá. Bueno, uno podría decir que estrictamente no dice que tenga que usar las tres al mismo tiempo, ¿verdad? Pero supongamos que hay que usar las tres, sí. Entonces, ¿qué estaba sugiriendo? Disculpa. Poner una en negativo para que se cancele con otra y solo quede. Ok. O sea, vos dirías x1 menos 1 más esta segunda. Bueno, podemos hacerlo ahí arriba de una vez, la verdad es que da lo mismo. Esta la sumo y esta la resto. Entonces deberíamos tener igual una normal. Esta debería ser normal 0,1. Disculpen, perdonen.
Ok. Entonces con eso estamos todos de acuerdo que tendríamos supongamos que estas le llamamos aquí Z, digamos. Esa Z sería normal estándar. Correcto. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que nos piden en la B? ¿Alguien lo tiene ahí? Un h cuadrado con 3 grados de libertad. Perfecto. ¿Qué proponen? De usar las tres estandarizadas, elevarlas al cuadrado y sumarlas. Exacto. Que no sería lo mismo que Z al cuadrado, ¿verdad? Si hago Z, la que dice en el inciso A, al cuadrado, sería una chi cuadrada de 1 grado de libertad. Entonces, para que sea con 3 grados de libertad, tendría que tomar esta primera. Bueno, hagámoslo bien aquí. Ya vamos a llamar esta C, la chi cuadrado. Y sería x1 menos 1 al cuadrado más x2 menos 2 entre 2 al cuadrado más, y bueno, y aparte de que ahí la estábamos restando, ¿verdad? X3 menos 3 entre 3 al cuadrado. Eso podría ser una chi cuadrada con 3 grados de libertad. O sea, C sería chi cuadrada con 3 grados de libertad. Luego, ¿qué nos piden? Una F con 1 y 2 grados de libertad. Una F, ok. Con 1 y 2. Profe, una pregunta. Ujú. En esta B que hicimos de los chi cuadrados, esa tiene 3 grados de libertad, ¿verdad? Exacto. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda bajarle los grados? Que en lugar de hacer una de 3 grados, que hagas una de 2, decís. O sea, ¿qué pasa si yo en esa que ya tenemos, que es de 3, le resto como una, pero eso me va a afectar algo más que los grados, ¿no? Sí, es que estrictamente el teorema lo que me dice es que yo estoy sumando, ¿verdad? O sea, no contempla que voy a restar aquí a alguna variable para bajarle grados de libertad. O sea, Ok, gracias. solo si sumo chi cuadrada, sí, perfecto. Ok. ¿Y qué sería entonces? ¿Cómo hacemos la F? ¿Alguna otra propuesta aquí? Hay que incluir las tres, profe, por fuerza. Sí. Pareciera, sí, pareciera. En este caso creo que además lo necesitamos, ¿verdad? Porque es F con 1 y 2 grados de libertad. Quizás se pueden sumar como las dos chi cuadradas, y dividirlo entre dos y luego Ujú, exacto. dividirlo entre la otra restante. O sea, vos decís, ok, por ejemplo, vamos a vamos a definir una aquí. Voy a seguir poniendo letras aquí sin sentido, pero una que se llame D, que podría ser nada más x1 menos 1 al cuadrado, que sería una chi cuadrado con 1 grado de libertad. Y podríamos usar lo que estamos usando en el inciso B, ¿verdad? O sea, separar eso. Bueno, entonces voy a tomar x2 menos 2 entre 2 al cuadrado más x3 menos 3 entre 3 al cuadrado. Y esta sería chi cuadrado con 2 grados de libertad. Entonces, otra f aquí, convenientemente, sería... Profe, eso, sí. perdón, eso que puso al final es nada más indicando los grados de libertad y el nombre de la variable, digamos. Es Sí, que me parece que le está restando algo, pero no. perdón, sí, tienes toda la razón. Ok. Hagamos esto más formalito, perdón. Eh, Esto pro- es así.
Profe, y ahí ¿Qué? arriba es una chi cuadrada con 1 grado de libertad. Sí, esto es chi cuadrado con 1 grado de libertad, sí. Gracias. Arriba. Ok, entonces esta F podríamos decir que sería D entre E. ¿Están de acuerdo? Entre dos, ¿verdad? ¿Cuál entre dos? La E, Perfecto, muy bien. ¿Y el de arriba por qué no? porque está entre uno. Gracias. Muy bien. Y esta F es con 1 y 2 grados de libertad. ¿Todos claros? ¿Todo el mundo tranquilo? Ok. No está complicado, ¿verdad? La última, que es lo que nos pedían a TED Student, ¿verdad? ¿Con cuánto? 2 grados. Con 2 grados. Ok. ¿Esa cómo la podemos hacer? Podría ser igual a la pasada, pero con el denominador en raíz, ¿no? Casi, ¿verdad? Casi, casi, casi. Podríamos casi que usarla para seguir tu propuesta, que me parece bien. Nada más que arriba no es una chi cuadrada, sino que, corregime si no estoy correcto, vamos a ponerle la raíz de la chi cuadrada aquí, ¿verdad? Raíz de D. Esto puede llegar a ser un confuso un poquito, ¿verdad? Yo creo que esto puede empezar a confundir. Mejor no hagamos eso. O sea, es lo mismo sacar la raíz de x1 menos 1 al cuadrado que dejar x1 menos 1, ¿verdad? Pero podría ser no tan intuitivo, ¿verdad? Estar haciendo esto. Entonces, aquí arriba tiene que haber una normal estándar, ese es el punto. Y esa normal estándar la vamos a dividir entre exactamente lo que dice el denominador que usamos en el inciso C. Y esta es T student con 2 grados de libertad. ¿Qué tal? Profe, Sí, tengo una duda con la A. con la A, sí. Sí, cuando uno la suma, bueno, suma uno y resta una, Ujú. si me da, digamos, la primera parte o la media, si me da 0, pero la desviación me termina dando 2. Entonces no me da una normal estándar. Tenés toda la razón. Muy bien, gracias. Sí, sí, porque lo que estamos haciendo aquí es sumando y restando la media, así da 0. Pero estamos sumando además no da 2, da 3, ¿verdad? La varianza. ¿Están de acuerdo? Sí, da 3, perdón. Eso es. Ujú. Entonces esta que llamamos Z, ujú, esta que estamos llamando Z, hay que estandarizarla a su vez, ¿verdad? O sea que, aquí esto quedó feito, ¿verdad? Pero bueno. Z entre raíz de 3, a ver si quiere. Esta sí es normal, 0,1. Ahí está de acuerdo, ¿verdad? Gracias por el aviso. Muy bien. Esa sería la pregunta 6. ¿Alguna otra objeción o pregunta? Profe, perdón, ahí dice que raíz de qué? Z entre raíz de. Raíz de 3, perdón, me está quedando sin espacio ahí con este lapicito. Entre Y la raíz de la varianza. no se le resta 3, profe, ¿Por qué se le resta 3? por el proceso de normalizar, ¿no? Es que la media es 0, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, sí, está bien. Ujú. Ok. Bueno, pregunta 7, ¿qué tal? ¿Qué vieron ahí?
Vamos a devolvernos aquí. Sí. Yo hice la 7 y la G no me está dando nada como de las funciones que conocemos. Entonces Ujú. no sé si es un error mío o si son de las que usted había dicho que estaban como con respuestas malillas, no sé. Ujú. Ok, perfecto. Nada más vamos a ver qué dicen. Las que hay X1 hasta XM es un conjunto de variables y luego tengo Y1 hasta YN. Todas son independientes, normal estándar y tenemos que identificar las funciones de densidad siguientes. Entonces, vamos a irnos a la G que dice XI más mu entre sigma. Entonces voy a irme para acá a la última filminita. Bueno, aunque podría traerme esta para acá mejor. Para no estar bajando tanto ahora. No, vamos a hacer esto al revés. Vamos a traernos las instrucciones para acá. Ok, entonces dice la variable, la G está definiendo una variable J. J, que dice que es X más mu, XI, ¿verdad? Cualquier XI más mu entre sigma. ¿Qué esto qué es? Dice. ¿Alguno tiene alguna propuesta? ¿Alguien? Digamos, lo que yo hice fue agarrar como alfa 0, el mu entre la desviación Ujú. y alfa i tomé como, bueno, lo que acompaña al XI. Entonces sería uno entre la desviación. Uno entre la desviación. Ujú. Entonces la normal se puede Ujú. hacer sumando alfa 0 Ujú. más alfa i o alfa 1, ¿verdad? Ujú. Y las varianzas serían también, o sea, pero sería solo alfa i elevado al cuadrado por la varianza. Entonces Ajá. me termina dando una normal de 2 mu entre la desviación, coma 1. Y entonces ahí es donde me quedé como no sé qué es. Ok, decís que te da, bueno, te das para aclarar antes de empezar cualquier cosa. ¿Cuánto es mu y cuánto es sigma? En este caso. Sería, bueno, mu sería 0 y sigma sería 1. Ujú. Entonces, esto sería lo mismo que XY, ¿verdad? ¿Y cómo se distribuye de XY? Sí, eso no es normal. No sé si creo que llegamos al mismo resultado, ¿verdad? Lo que vos dices es correcto también. O sea, vos podrías decir, vamos a ver, aquí, aplicando estrictamente lo que decías, qué es A sub 0 y qué es A1 aquí? Bueno, uno podría decir que A sub 0 aquí es mu entre sigma. Y que A1 sería 1 entre sigma, ¿verdad? Así fue como dijiste. Entonces, yo podría decir que J debería ser entonces una normal con media mu entre sigma más mu. Y luego tendríamos para la varianza, tendríamos 1 entre sigma al cuadrado por sigma cuadrado, ¿verdad? Sí, lo único que el mu que viene del alfa 1 no debe Ujú. estar acompañado por el alfa 1. Entonces ambas me quedarían como mu entre la desviación. Sí, perdón. A1 tenés toda la razón. Entonces tendríamos que esto es J normal como 2 mu entre sigma
1, ¿verdad? O sea, normal 0,1. Gracias. Correcto, correcto, con gusto. Esa sería la G. ¿Alguien intentó hacer alguna otra? Por cierto, aquí había que poner inciso G. Profe, yo tengo una pregunta, pero de que si yo tengo una raíz de una chi cuadrado, ¿qué significa eso? ¿O qué puedo hacer con eso? ¿En cuál caso estás? Bueno, digamos en el B, o sea, pero mi Ujú. pregunta no es tanto de cómo hacer el B, sino de qué hago con eso. Porque No, hay no. algunos en los que yo puedo hacerlo, o sea, dejarlo dentro de la raíz, pero Sí, de hecho, este es uno de los casos en que no, el B no tiene solución. Está mal ahí. De la raíz de una chi cuadrada no necesariamente es una normal estándar. Pero aunque lo fuera, en este caso, pues no tiene solución así, porque eso solo tendría solución sin las raíces, ¿verdad? La B. ok, gracias. Ujú. ¿Algún otro? ¿Todos los demás están claros? Profe, si ya nadie Profe, tiene... Ah, bueno. es solo una duda sobre este G que hicimos. Ujú. Yo entiendo bien, o sea, es que al inicio yo lo entendí como que, bueno, al inicio como usted lo hizo, que eso era igual a XY, entonces sí es una normal estándar. Ujú. Pero sinceramente no entendí muy bien qué pasó abajo. No, es que, bueno, esa es como la forma, tal vez como el atajo, ¿verdad? Diciendo de que es equivalente a XY y yo sé que la XY es normal estándar. Formalmente, usando los teoremas que vimos, uno diría, pues yo lo que veo en esa J es una combinación lineal, ¿verdad? Me está multiplicando un coeficiente que es 1 entre sigma por la XY, y luego tengo una constante, un A sub 0, que es mu entre sigma. Entonces yo, utilizando los teoremas, el teorema me decía que si esa XY es normal, entonces yo podía formar o calcular el valor esperado y la varianza diciendo que es el valor esperado igual a sub 0 más A1 por el mu de la XY, ¿verdad? Y que la varianza sería la varianza multiplicado por A1 al cuadrado. Que eso fue lo que hicimos en esta fila, ¿verdad? Ah, ok. Claro, ya entendí. Gracias. Un gusto. Profe, ¿qué tal hacer el 4? El 4, sí, sí, claro. ¿Quién me está preguntando? Anthony, mi estimado colega, no. Sí. Sí. Adelante, Anthony, vos me vas guiando entonces. Pregunta número 4. Y si alguien quiere aportar algo, bienvenidos también. ¿Se la leo? O, Sí, si querés decirme cuáles son las densidades aquí, nada más para tenerlas presentes. bueno, dice la función de densidad de X, Ujú. La marginal, digamos, de X. sí, es 12X al cuadrado, Ajá. 1 menos X, Por uno, ¿cómo es? ¿Cómo es? por Ajá. 1 menos X, perdón. Ajá. Luego viene esta función I001, creo que es, que Ajá. no veo bien, de X. Ujú. Y la función de marginal de Y Ajá. es 2Y 2y. por esa función I de 0,1 de Y. Ok. Sí. Hay que calcular, bueno, Ujú. Dale, dale, perdón. Ajá. hay que calcular la varianza de 2X más 3Y Ujú. más 5. Ah, perdón. Eso, No está. sí, Más 5. más 5. Ese es Ajá. el inciso A. Ujú.
Y el B es la correlación entre X y Y. Ok, correlación XY. Ok, bueno, ahora no le pedí a Anthony si me ayudaba con la introducción del tema que decía que X y Y son independientes, ¿verdad? Ah, sí, también. Ok, entonces adelante, Anthony, ¿qué hiciste vos aquí? ¿Qué propones? Bueno, en la varianza C5 no hace gran cosa, ¿verdad? ¿La qué, perdón? En la varianza, el 5 no afecta mayor No cosa. afecta, no afecta, exacto, sí, no. Solo afectan el 2X y el 3Y. Ujú. Bueno, es que ahorita no tengo las notas mías, entonces no recuerdo bien qué fue lo que hice, pero Ah, ok. no, sí. Pero conceptualmente más o menos te acuerdas por dónde iba la cosa. O sea, aquí nos vamos ayudando entre todos. ¿Qué fue lo que hiciste primero? El 5 lo dejaste por fuera, entonces dijiste, eso es correcto. El Sí. 5 solo afectaría un valor esperado, más no la varianza. Sí. Bueno, déme chance, voy a ver, voy a buscar las notas mías, por favor. Ok, claro, sí, sí. Mientras tanto, aún tiene encuentra las notas. ¿Alguien lo intentó también o lo hizo? ¿Alguna opinión? Sí, profe, yo la hice. Adelante, si gusta. Bueno, yo lo que hice fue como el 5 no Ujú, influye, ujú, uso una formulita que había ujú, y es el coeficiente al cuadrado, ujú. ¿verdad? Que sería, bueno, para separar 2x y 3y, ¿verdad? Es Sí, una suma. sí. Entonces, el coeficiente al cuadrado del primero, que sería 2 al cuadrado, es 4, varianza de x, Ujú. más el coeficiente al cuadrado del segundo, que sería 9, Ajá. bueno, 9, ¿verdad? Varianza de y. Ujú, Y luego lo que seguía era 2 veces la sumatoria de los ujú, coeficientes por la covarianza. Pero ujú. si no me equivoco, la Bueno, covarianza es 0 porque son independientes. bueno, ok, sí, eso te iba a preguntar. Entonces de una vez Entonces la dejo así queda, por eso. queda con eso. Ujú, Y, y una vez que tengo eso, lo que hice fue agarrar las funciones de densidad. ujú, Bueno, primero saqué las esperanzas. Lo hice con la fórmula para sacar la varianza. Saqué las esperanzas. Primero la esperanza de x cuadrado y luego la esperanza al cuadrado de x ujú. y con y. Perfecto. Y sí, pero no sé si me dio bien, entonces, Ok, porque ahí tengo pero ese es dudas. el concepto, exactamente, ese es el concepto, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos haciéndolo ahí, vamos a ver. Varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado, como decías vos ahora, más el valor esperado al cuadrado, ¿verdad? ¿Es así? ¿O es menos? Menos. Menos, gracias. Menos la esperanza de x al cuadrado. Ok, entonces, la esperanza de x al cuadrado, ¿la calculaste cómo? Integré la función de densidad por x al cuadrado Que por cierto va de 0 a 1, ¿verdad? Para eso sirve esa función indicadora. y es la indicadora. Ujú. Ujú. Entonces es x al cuadrado multiplicado por 12x al cuadrado por 1 menos x de x, ¿verdad? Profe, entonces esa función no hay que, o sea, no está ahí metida, solamente intervalo, digamos. Esa función lo que dice es, si está entre 0 y 1, multiplique por 1. Y si está fuera de ese intervalo, multiplique por 0. Y está Ok, referida a x, ¿verdad? ok, gracias. O sea, igual cuando es de infinito a infinito, tiene que Ajá, ser hacia la integral, digamos. exacto. Ok, Profe, gracias. es que creo que o al menos en algunos cursos de prueba no se ve la indicadora. Solo algunos profes lo ven. Ah, ok. Sí, bueno, esa fue la ingratitud aquí. De hecho, Anthony me hizo la pregunta por correo. Esa que Pitos toca, esa I. Sí, es eso, es lo mismo que cuando uno le hacen la llavecita, le dicen es fx igual a esto para x entre tal y tal, y 0 en cualquier otro caso, ¿verdad? Es otra forma de escribir eso nada más. Ok,
Entonces, bueno, esta cosa sería equivalente a integrar entre 0. Ustedes integran mejor que yo, ¿verdad? Pero bueno, entonces cualquier cosa me interrumpen aquí. 12x a la 3, 12x a la 4, perdón, menos 12x a la 5. Todo esto de x. Ok, entonces vamos con la siguiente filminita. Entonces aquí tendríamos 12 quintos x a la 5, evaluado entre 0 y 1, menos 2x a la 6, evaluado entre 0 y 1. Es 12, profe. ¿Perdón? 12x a la 6. No, 2. Bueno, dice una vez 2 entre 6, ¿verdad? 2x a la 6 entre 0 y 1. Listo. Entonces tendríamos 12 quintos menos 10 quintos, 2 quintos. Sería el valor esperado de x al cuadrado. Y el valor esperado de x, parecido. Podemos hacer el cuento un poquito más corto aquí. Será la integral entre 0 y 1 de un grado menos, ¿verdad? Todo esto, 12x a la 3 menos 12x a la 4 de x. Y en principio sería el mismo rollo, ¿verdad? Serían 3x a la 4. 3x a la 4 entre 0 y 1. Menos 12 quintos, ahora otra vez. X a la 5 entre 0 y 1. Entonces sería 3 menos 12 quintos. O sea, 3 quintos. Sí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Ok, entonces la varianza de x sería los 2 quintos que nos habían dado aquí, que de una vez lo podríamos, a ver, 2 quintos, al final me va a quedar en términos de 25. Bueno, voy a ponerlo bien aquí, 2 quintos menos 3 quintos al cuadrado, que sería lo mismo que 10 entre 25 menos 9 entre 25, o sea, 1 entre 25. Esa sería la varianza de x. Ese era un poquito más dolor de cabeza aquí. La otra era como, perdón, otra vez. 2y nada más, ¿verdad? Así de fácil. Entonces la varianza de y. La varianza de y. Entonces el segundo término es 10 sobre 25 ¿menos qué? Menos 9 entre 25, disculpen. 9 entre 25. ¿Verdad? 3 quintos al cuadrado. Entonces, bueno, aquí hacemos lo mismo. Esperanza de y al cuadrado menos la esperanza de y. Toda la esperanza al cuadrado. Y la esperanza de y al cuadrado sería entre 0 y 1 también, varía esa. Y al cuadrado por 2y de y. Entonces aquí tendríamos bueno, entre 0 y 1 de 2y a la 3 de y. O sea, un medio y a la 4 entre 0 y 1. O sea, un medio. Esa es la esperanza de y al cuadrado.
Y la esperanza de Y. La esperanza de Y sería, vamos a ver si acortamos esto un poquito también. Nos quedaría, me corrigen si estamos mal aquí, entre 0 y 1, de 2y al cuadrado más bien, de Y esto serían 2/3, que nos quedarían 2/3, ¿verdad? Como resultado. Entonces la varianza de Y sería 1/2 menos, ay Jesús, 2/3 al cuadrado. Entonces sería 9 entre 18 menos 4 entre 18. No, 8 entre 18, ¿verdad? Perdón. A ver, amigos, 8 entre 18. O sea que la varianza de Y sería 1 entre 18. Y entonces volvemos a nuestro inciso A que decía la varianza de, era 2x más 3y, era la cosa. Sí, Creo que más 5. 2x. Más 5, sí. Más 2x más 3y más 5 sería 4 veces, ¿qué dijimos antes? 4 veces la varianza de X más 9 veces la varianza de Y. 9 veces por 1 entre 18, así. Entonces sería 4 entre 25 más 1/2, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Está bien, gracias, profe. Con mucho gusto. 0,5625 por ahí. Bueno, no me acuerdo. Profe, ¿ahí qué pasaba Sí. con el 5? El 5, la varianza de 5 es 0, ¿verdad? Digamos, cuando la descompones. Ah, ok, por ahí. Gracias. Un gusto. Y el inciso B, decía Anthony aquí, inciso B, correlación entre X y Y. ¿Cómo está definida la correlación? La correlación es covarianza de XY dividido entre sigma X por sigma Y. O sea, ¿cuánto es la correlación? 0. 0. Porque las variables X y Y son independientes. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten ahora? La vez pasada les decía que probablemente no se sentían muy en paz con todo esto. Ahorita, ¿qué tal? ¿Alguien tiene problemas con esto? ¿O alguna cosa que quiera comentar ahorita? Profe, Sí. yo tengo una duda ahí en el último paso que hicimos, ¿por qué se multiplica por 4 y por 9? Esto que agregamos ahora aquí al final. Ok. Ve que habíamos dejado esto aquí, por aquí, paradito, ¿verdad? Que el del 2x más 3y que estaban aquí, sacamos los coeficientes al cuadrado, ¿verdad? 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Y nada más nos dedicamos a resolver varianza X y varianza Y. Ok. Y ahí volvieron a aparecer. Bueno, entonces vamos bien. Vamos bien. Ese sería el tema 1. El tema 1 se trata básicamente entonces de cómo determinamos la distribución. Sí.
el valor esperado, la varianza y qué tipo de distribución siguen variables, combinaciones de variables aleatorias. Entonces, estos ejercicios pues, son bastante útiles para ejercitarnos en eso. Eso no es un objetivo per se, es una herramienta que necesitamos para poder calcular otras cosas posteriormente. Entonces, está bueno que eso ya lo tengamos dominado. Bueno, relativamente dominado. Pues ustedes siguen haciendo ejercicios, repasándolos para sentirse más y más cómodos, pero digamos que ya el concepto está claro. Ok, entonces voy a cerrar esta presentación y vamos a guardar esta de nuevo y la vuelvo a subir ahora al aula virtual, por si acaso, para que usted la tenga ella con todo lo que hicimos juntos acá. Y con eso estaríamos con el tema 1, a menos que haya más opiniones posteriormente. Ahora vamos a pasar al tema 2, que es, como les había comentado, el segundo tema del primer examen parcial. Segundo y último tema del primer examen parcial, solo que obviamente este sí es un poco más, trae un poco más carnita. Y nada más para ubicarnos otra vez en el contexto general del curso, donde está, de lo que vamos a hablar ahorita, de esto, de la estimación puntual, es, digamos, la antesala de lo que más nos interesa después, que es hacer inferencia, ya sea hacer inferencia, el segundo examen es de inferencia, hacer inferencia por intervalos, hacer intervalos de confianza o hacer pruebas de hipótesis. Entonces, antes de entrar a esto, por eso yo les decía que como que este primer examen parcial es como la prueba de que las herramientas que necesitamos para hacer lo que realmente nos interesa hacer, las tenemos dominadas. De eso se trata aquí, ¿verdad? Vamos a trabajar en estas dos cosas que son el fundamento para seguir. Entonces hoy vamos a hablar de estimación puntual, vamos a empezar a hablar de eso y particularmente del concepto de qué implica tener una muestra aleatoria y en términos generales, sin hacer muchas demostraciones aún, en términos generales hablar de las propiedades de estimadores. Entonces, el concepto de muestra aleatoria se refiere a lo siguiente: si tenemos las variables aleatorias x1, x2 hasta xn, y estas tienen densidad conjunta, o sea, la probabilidad de que aparezcan conjuntamente, esas observaciones descrita por la función de densidad conjunta x1 hasta xn de esas observaciones, y esa densidad conjunta la puedo factorizar como la marginal de x1 por la marginal de x2 hasta multiplicarla por la marginal de xn, donde cada una de estas es la densidad común de cada xy. Entonces nos referimos a que estas x1 hasta xn es una muestra aleatoria de f de la función de densidad común, ¿verdad? X de x. Esa extracción no puede ser sin reemplazo. Eso hace sentido, eso que dice ahí, eso parece intuitivo. Porque dice la extracción no puede ser sin reemplazo. ¿A alguien le suena razonable eso? ¿Tiene alguna idea por qué puede ser? Tal vez si piensan en un ejemplo concreto, algo sencillo.
¿Se entiende eso? ¿Qué quiere decir? No, tal vez antes de decir si tiene sentido eso en este contexto, ¿a qué se refiere extracción sin reemplazo? Profe, yo sí lo entiendo, pero no, todavía no logro como explicar por qué se necesita, o sea, como que tengo la idea en la cabeza de por qué el reemplazo generaría dependencia, pero no logro explicarlo, la verdad. Lo que generaría dependencia, decís, es que no se reemplace, Saúl. No, yo creo que más bien Al revés. genera dependencia que se reemplace, o al menos así creo que lo entiendo yo. Ok. Si querés, elaboremos la idea, me parece muy bien. ¿Qué pasa? Digamos, tal vez empecemos nada más por la idea. ¿A qué te referís con que se reemplace? Bueno, con reemplazo siempre, para verlo lo más básico posible, es como Ujú, cuando hay una caja con bolitas ujú. y que uno saca una bola y mete otra, digamos, para reemplazar la que ya sacó. Eso es Ah, reemplazar. ok, ok. Sí, bueno, no, sí, sí, de acuerdo, exacto. Y muy bien, gracias por el ejemplo famoso de la cajita. Pero la idea del reemplazo es que la misma bola que sacaste vuelva a entrar. Ah, ok. O sea, vos observás, por ejemplo, ese es el ejemplo clásico de todos nosotros los profesores de estadística, ¿verdad? Desde que le enseñaron a uno sigue usando el mismo ejemplo para empezar a hablar de esto. Uno saca de la caja con bolas negras y bolas blancas, uno saca y observa el color y la vuelve a introducir. La vuelve a introducir. Cuando yo vuelvo a introducir la bola que acabo de sacar, estoy trabajando con un muestreo con reemplazo, ¿verdad? La estoy reemplazando. ¿Qué pasa? Así como está diciendo Saúl, ¿qué pasa si yo extraigo la bola, observo el color y dejo la bola fuera, la que extraje? ¿Qué pasa con las bolas que quedan adentro? Que varían las probabilidades ahora. Exacto. Las probabilidades son diferentes a antes de sacar esa bola que saqué. Y las probabilidades vuelven a cambiar cuando saco la segunda bola y vuelven a cambiar cuando saco la tercera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos eventos, esa función, vean que la función de densidad conjunta se refiere a la probabilidad de observar esa combinación de bolas que yo extraigo de la caja. No sé, 6, 7 bolas. ¿Cuál es la probabilidad de observar esta secuencia de observaciones de extraer esas bolas de la caja? Entonces, si yo saco, extraigo la bola y no la reemplazo, en realidad no es correcto decir que cada una de estas marginales las puedo multiplicar de manera independiente, porque esas probabilidades siempre van a decir, bueno, siempre van a preguntar qué pasó en la anterior, ¿verdad? Y qué pasó en la anterior a la anterior, etcétera, ¿verdad? Entonces, por qué es importante esto de la extracción sin reemplazo? Es porque necesitamos la independencia para que todo esto realmente sea cierto, todo esto se esté cumpliendo. Sí. Eso en la práctica, compañeros, compañeras, en la práctica en realidad implica que, porque cuando sacamos muestras aleatorias normalmente pocas veces nos interesa sacar bolas blancas y negras de una caja. El asunto es que las probabilidades marginales de aparecer, de salir en la muestra de cada quien no deberían ser afectadas por el hecho de que alguien más haya salido en esa muestra, ¿verdad? ¿Qué cosas, qué condiciones creen ustedes que puedan garantizar que eso pase? Que realmente podamos hablar de esa independencia de observar. ¿Qué condiciones en qué sentido? Porque si es así como en general y nada más no tomar el mismo elemento dos veces. Correcto, sí. Lo que pasa es que, bueno, estrictamente, si yo reemplazo la bola, ¿verdad? Yo la podría observar dos veces. O sea, parte, digamos, si querés, de la desventaja de lograr que sea independiente en ese experimento que estamos describiendo ahí, es que yo podría observar varias veces el mismo elemento. Pero en la práctica,
Si yo estoy hablando, por ejemplo, de hacer una encuesta entre todos los estudiantes de la universidad, en realidad el tamaño de la población hace que en realidad las probabilidades de que salga alguien, porque yo haya seleccionado a alguno de ustedes en la muestra, no afecta sustancialmente las probabilidades de que salga el siguiente. Entonces realmente sí es prácticamente equivalente a hablar de que las funciones marginales de estas se mantienen. Y el otro tema que hace que esto pase es el esquema, la forma a seleccionar, ¿verdad? Que yo no tenga ninguna injerencia en quién sale seleccionado en la muestra. Entonces sí podría hablar de que las extracciones son independientes en la práctica. Y cuando eso es así, entonces, digamos, varias de estas cosas que vamos a estar hablando se cumplen, ¿verdad? Ven y por qué era importante hablar también de esta independencia, pensando en los ejercicios que acabamos de terminar. ¿Qué es lo que se simplifica? Tanto covarianza como correlación. Exacto. Sí, los términos para poder calcular distribuciones y calcular probabilidades se simplifica muchísimo el mundo, ¿verdad? O sea, de pronto ya ahora los términos de variabilidad conjunta se desaparecen y entonces realmente solo hay que entender la varianza propia de cada variable. Ok. Bueno, algunos conceptos que nos interesan aquí. Este estadístico muestral. Un estadístico muestral es una función de las variables aleatorias. Le llamamos t, a la función t de x1 hasta xn. O sea, siempre que hablemos de un estadístico, de aquí en adelante, un estadístico muestral va a ser siempre alguna función, algo que calcula algo a partir de las observaciones muestrales. Cualquier tipo de función. Podríamos, por ejemplo, tener el famoso promedio, ¿verdad? T1 podría ser la sumatoria igual a 1 hasta n de todas las observaciones, dividida entre n. Y también podríamos definir que es cualquiera de las TI al cuadrado. Eso también podría ser otro estadístico muestral. Nos interesa también la idea o el concepto de momentos con respecto a la media y el origen. Yo supongo que eso ustedes lo conversaron en algunos de los cursos. Sea x1 hasta x1n una muestra aleatoria con densidad f de x, ¿verdad? La misma, o sea, estamos tomando observaciones o haciendo extracciones de una población y esa población vamos a tomar que es una función de densidad f de x. El momento r-décimo alrededor de 0, denotado con ese m' r, con el prima estamos indicando que es con respecto a 0, sería 1 entre n multiplicado por la sumatoria de igual a 1 hasta n de xy a la r. Cuando r es igual a 1, ¿qué representa el momento muestral? Estas son preguntas nada más como para ver si me están poniendo atención. El promedio. Gracias. X barra, ¿verdad? X barra. Si x1 hasta xn es una muestra aleatoria de una población con función de densidad f de x, el valor esperado del primer momento muestral, perdón, no del primer momento muestral, del r-décimo momento muestral es el r-décimo momento poblacional. Eso siempre es cierto. Si ese r-décimo momento poblacional, y ven que la anotación aquí es muestral con las letras latinas, ¿verdad? Y letra griega poblacional, como siempre, ¿verdad? Entonces, si mu' r existe, entonces esta identidad es cierta. Y la varianza siempre va a ser lo que hemos estado utilizando, ¿verdad? Lo que hemos estado utilizando es que la varianza del r-décimo momento muestral con respecto al origen sería 1 entre n multiplicado por el 2r-décimo momento poblacional
con respecto al origen, menos el résimo momento poblacional al cuadrado. Y eso es lo que utilizamos ahora para decir que era la esperanza de x al cuadrado menos toda la esperanza elevada al cuadrado. Igualmente, ¿verdad? Si existe ese résimo momento poblacional. La prueba, bueno, aquí tenemos el valor esperado del résimo momento muestral. Sería, según la definición, me devuelvo aquí un segundo. Según la definición, sería este. Entonces, el valor esperado de 1 entre n por la sumatoria igual a 1 hasta n del iésimo, ¿verdad? Xi a la r. Y eso, aplicando lo que hemos estado viendo, saco el coeficiente, el ahí, ¿verdad? El 1 entre n, y me queda la sumatoria n veces la esperanza xi a la r. Y esa esperanza xi a la r, siendo observaciones independientes de la misma función de densidad, estamos partiendo de una muestra aleatoria, sería sumar n veces mu' a la r. Y ya sospechan ustedes por dónde va a terminar eso. Eso sería n veces mu' a la r multiplicado por 1 entre n, me queda mu' a la r, no, mu' r. El résimo momento poblacional. ¿Verdad? Entonces, esta sería la prueba para ese caso. Y para la varianza del résimo momento muestral, aplicamos lo mismo, ¿verdad? Aquí saldría el 1 entre n al cuadrado. Sumo n veces la varianza xi a la r. Y eso sería igual, esa varianza xi a la r es la esperanza de xi a la 2r. Aquí estamos aplicando la definición de la varianza. Menos el valor esperado de xi a la r al cuadrado. Aquí sigue el n, 1 entre n al cuadrado afuera. Y esto, vean que para cada uno de las xi, esto es común, ¿verdad? El valor esperado de xi, estamos hablando de las observaciones independientes de una muestra aleatoria, tanto este término como este. Entonces, aquí la sumatoria se desaparece, que en realidad lo estoy multiplicando todo este paréntesis por n, ¿no? N veces lo mismo. Entonces queda 1 entre n por x, la esperanza x a la 2r menos la esperanza esta al cuadrado. Ya no viene a caso considerar la i. Y entonces esto por definición sería el 2, el résimo momento poblacional menos el résimo momento poblacional elevado al cuadrado, y todo eso lo voy a dividir entre n. Profe, una pregunta. Sí. En la tercera línea, ¿cómo fue que se quitó el n al cuadrado? Estás en esta, decís. Ajá. Si ves que aquí está la sumatoria de igual a 1 hasta n, y esto cuando lo expando, si querés, voy a tener n veces lo mismo, ¿verdad? O sea, esto siempre es para cada una de las xi, es el mismo valor para el x a la 2r como para el x a la r. Porque son de la misma población. Esos valores esperados son iguales. Entonces, lo mismo que, dado que son una serie de n términos iguales, es n veces esta resta. Entonces, ese n veces se elimina con el cuadrado aquí abajo. Ok, gracias, profe. Con gusto. Ok. Bueno, una cosa que nos va a entretener en otros ejercicios también es este famoso tema de la varianza. Si tenemos una muestra aleatoria de una densidad marginal fx de x, de media mu y varianza sigma cuadrado, y como habíamos hablado hace creo que un par de sesiones, que ese cuadrado la tenemos definida como 1 entre n menos 1 por la sumatoria igual a 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado, cada una de las observaciones con respecto al promedio al cuadrado. Entonces podemos decir
esta cosa importante, la primera que es que el valor esperado de esa varianza muestral, de ese cuadrado, es sigma cuadrado. Eso no es menor cosa, ¿verdad? No es menor cosa porque muchas veces nos interesa, por supuesto, estimar la varianza poblacional. Y el saber que el valor esperado de ese cuadrado es sigma cuadrado, pues nos facilita mucho las cosas. Donde en lo que hemos estado hablando hasta ahora, donde pareciera que utilizamos ese hecho, que la esperanza de ese cuadrado es igual a sigma cuadrado. ¿Qué opinan? ¿Recuerdan cuando hablamos, qué decíamos de la T de student? ¿Cuándo utilizamos la T de student? ¿En qué condiciones? Recuerden que hablamos del teorema límite central. Decíamos que usamos para X barra. Que X barra tiene distribución normal cuando la muestra es suficientemente grande. ¿Recuerdan? La T de student era cuando eran poblaciones menores a 30, creo. Cuando la muestra es menor a 30, exacto. Y muestra. Cuando la muestra es menor a 30. Y entonces lo que decíamos es que igual es X barra menos mu entre S, entre raíz de, o sea, usamos la T de student utilizando la desviación estándar de la muestra, que no conocemos la poblacional. Pero lo que hay implícito ahí es cuando la muestra es mayor que 30, ya utilizamos la normal estándar para modelar las probabilidades, porque también implícitamente estamos suponiendo que podamos estimar ya bien la varianza poblacional con ese cuadrado. Bueno, y la varianza de ese cuadrado la tienen ahí. Eso no la vamos a enunciar aquí. La prueba de esto es la siguiente. O sea, la prueba de que ese cuadrado, la esperanza de ese cuadrado es igual a sigma cuadrado. Vamos a arrancar con la idea de las diferencias cuadráticas entre cada uno de los valores xy y la media poblacional. Que eso lo podríamos descomponer, ¿verdad? Lo podríamos descomponer como xy menos x barra más x barra menos mu. O sea, en lugar de comparar cada valor con su media poblacional, voy a comparar cada valor con la media muestral y la media muestral a su vez con la media poblacional. Eso es lo primero que nos va a interesar aquí. Y luego, desarrollando lo que está a este lado de la igualdad, tendríamos la sumatoria de xy menos x barra al cuadrado, este primer término, más 2 veces la multiplicación de estos dos, xy menos x barra y x barra menos mu. Y luego, más n veces x barra menos mu al cuadrado. Y vamos a ver si más o menos se sienten cómodos con esto que pasó aquí. ¿Quién tiene objeciones con eso? ¿Qué desapareció ahí? Lo que está en medio. Sí, y es correcto que desaparezcan. ¿O no les parece correcto que eso sea cero? Sí, porque xy, o sea, la sumatoria de todos los xy menos la media da 0.
Correcto, pero está multiplicado por X barra menos mu. No te dejes amedrentar, compañero. Muy bien, excelente. Siga. Estoy haciendo abogado del diablo aquí. ¿Qué pasa con ese X barra menos mu? Todo lo que has dicho es correcto. ¿Qué pasa con el X barra menos mu? Lo que decías ahora, totalmente correcto. De hecho, por eso elevábamos el xy menos x barra al cuadrado en la varianza muestral, porque si sumábamos esto linealmente, los positivos anulaban los negativos, ¿verdad? Entonces daba 0 por definición esto. Pero aquí está multiplicado por x barra menos mu. El X barra menos mu es constante, ¿no? Gracias, don Alfonso. Perfecto. Entonces lo puedo sacar aquí afuera con el 2 también, ¿verdad? Así es. X barra menos mu no varía por la y. Entonces esto no afecta el hecho de que esto da 0. Muy bien. Perfecto. Entonces esto es cierto. O sea, esta diferencia entre cada observación y la media poblacional se puede descomponer de esta forma. Vamos a seguir aquí. Entonces, la esperanza de S al cuadrado sería la esperanza de la definición de ese cuadrado, ¿verdad? O sea, como estadístico muestral. Y aquí, utilizamos la igualdad a la que acabamos de llegar allá. Recuerden que ahí teníamos este al lado izquierdo y todo lo demás estaba al lado derecho. Entonces aquí lo que se hizo fue despejar de esa fórmula xy menos x barra al cuadrado. ¿Qué sería la diferencia de cada observación con respecto a la media poblacional al cuadrado? Menos n veces la diferencia entre x barra y mu al cuadrado. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Que hemos estado utilizando. Aplicamos la esperanza dentro de los términos de sumatoria. Entonces sería la sumatoria de cada una de las esperanzas de xy menos el promedio poblacional al cuadrado. Y tal como me acaban de decir, x barra menos mu es una constante, no depende de la y. Entonces de hecho, decimos que es n veces el valor esperado de esto. Porque la sumatoria sí se le aplica obviamente a los dos términos. ¿Y qué más? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es este valor esperado de xy menos mu al cuadrado? ¿Qué es igual a qué? ¿Cuál es el valor esperado de las diferencias de cada valor con respecto a su media poblacional? Por definición. La varianza, exactamente. La varianza de las X, ¿verdad? La varianza, o sea, sigma cuadrado, aquí, como me definieron el asunto, déjame ver. Varianza sigma cuadrado, o sea, de estas mismas X, ese sería el valor esperado. Aquí sería la sumatoria de igual a 1 hasta n de sigma cuadrado, es la que está acá, ¿verdad? Y el valor esperado de la diferencia entre x barra y mu, ¿qué sería? También es una varianza, ¿verdad? Pero una varianza de quién aquí. O sea, si el valor esperado de xy menos mu al cuadrado, perdón, de xy menos mu al cuadrado es la varianza, sigma cuadrado, ¿cuánto sería el valor esperado de x barra menos mu al cuadrado? No es la varianza entre n. Ajá, ¿y por qué? Porque, bueno, lo habíamos visto como en las clases pasadas y creo Sí. que era porque el X barra es como Ajá. el promedio, digamos. Exacto, y que la Ajá. varianza de x barra es sigma cuadrado entre n. Exactamente. Perfecto. Y eso es lo que tenemos aquí.
Entonces dice que es la sumatoria de las varianzas sería n veces sigma cuadrado. Y aquí, ¿por qué quedó menos sigma cuadrado nada más? Ahora acabas de decir correctamente que es sigma cuadrado entre n. Porque dice, está multiplicando por n, entonces se cancelan. Así es, gracias. Muy bien. Esta es mi forma de tener a más o menos la mayor cantidad de gente posible despierta. Muchas gracias por la paciencia. ¿Y esto qué queda? ¿Cómo lo simplificamos? Factor común, ¿Correcto? sigma Entonces, cuadrado, le queda n-1 y se cancelan. eso es. Entonces está probado que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado. Está bonito, ¿verdad? Eso, como les digo, es bastante útil para lo que uno utiliza en el día a día en inferencia. Ok, les voy a adelantar nada más, para cerrar hoy, les voy a adelantar nada más las 3 propiedades. De hecho, bueno, hablemos de las 4 de una vez. Las 4 propiedades que nos interesan de los estimadores. Se ven que ahora les hablé de estadísticos muestrales. Perdón. ¿Cuáles son los dos estadísticos muestrales de los que estamos hablando ahora? O sea, funciones de las observaciones muestrales. El promedio. Exacto, X barra. ¿Y cuál otro? Están agarrados ustedes hoy. Y ese cuadrado, ¿verdad? La varianza muestral. Ese es el otro estimador. ¿Y a quién estima X barra? A mu, ¿verdad? X barra lo utilizo como media de la muestra para estimar la media poblacional. Y ese cuadrado, acabamos de mostrarlo, ¿verdad? Ese cuadrado, la varianza muestral, la utilizo para estimar la varianza poblacional. Recuerden que ninguna de esas dos cosas las vamos a conocer nunca, ¿verdad? Siempre hago esta mala comparación. Bueno, no la voy a hacer esta vez, pero sí uno puede hacer comparaciones en sentido religioso. Yo sé que ahí están, pero nunca los voy a conocer directamente. Entonces utilizo esos estadísticos para tener una idea de por dónde andan. Y a la hora de que utilizo estos estimadores, estos estadísticos, tengo que cuidar, y este es el gran tema ahora, el tema 2, tengo que cuidar esas propiedades que quiero que tengan. Una es insesgamiento, y básicamente lo que busco es que cuando yo estoy estimando eso con un estadístico, mi parámetro, mi valor poblacional, la esperanza de ese estimador sea el valor poblacional. Luego me interesa la consistencia, que tiene que ver con el hecho de que la variabilidad se me reduzca conforme el tamaño de muestra aumenta, o sea que cada vez se hace más preciso. La eficiencia, que se refiere a que, y con lo que estoy diciendo aquí ahorita es simplemente para darles una pequeña idea, ¿verdad? No estamos agotando eso, es una micro introducción, no se preocupen si no queda con precisión claro a qué se refiere cada concepto. De eso vamos a estar hablando en estas sesiones, solo para que tengan una idea. Entonces, la eficiencia se refiere a que si ese estimador que estoy utilizando es menos variable que otros, ojalá el menos variable de todos, el menos disperso. Y suficiencia se refiere en términos muy sencillos al hecho de que yo no podría utilizar ninguna otra función, ningún otro estimador que utilice más información de la muestra.
¿verdad? O sea, que realmente esté agotando toda la información que contiene la muestra para hacer esta estimación. Ahí les puse 2 enlaces ahí, para que ustedes se hagan una idea en YouTube, unos videos que creo que son explicativos de esto, para que se vayan familiarizando con eso. Y les dejo nada más la pregunta para arrancar la próxima sesión, que sería, ¿cuáles creen ustedes que aplican para cualquier tamaño de muestra y cuáles son solo para muestras grandes? Eso me gustaría que hablemos cuando arranque la próxima sesión. ¿Alguna pregunta, comentario para cerrar el día de hoy, compañeros, compañeras? ¿Nada? Profe, Sí. cuando dijo que lo que medía el X barra era como una estimación de la mu poblacional, ¿se refiere a estos momentos o estamos hablando de otra cosa? Sí, de hecho, al primer momento, Alina. O sea, es que Ah, ok, X ok. barra, como es el primer momento muestral, sería la estimación del primer momento poblacional. Ok, perfecto, gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno. Entonces, bueno, como les decía, por si acaso, ¿verdad? Nada más que quede siempre constando aquí en actas. Aquí estoy disponible. Si alguien quiere hacer alguna consulta o comentario más en privado, con muchísimo gusto, en consulta. Hoy la consulta también, teóricamente de 3 a 5, voy a ser muy franco, hoy no voy a poder de 3 a 5, entonces si hubiera alguien, les pediría paciencia, por favor, para trasladarlo o hablarnos, si no es ahorita, en algún otro momento, ponernos de acuerdo, pero por favor avíseme y aquí voy a estar, en todo caso, si lo necesitan, de aquí a las 3. Profe, yo tenía una pequeña duda con los ejercicios que hicimos ahora al inicio, no sé si lo vemos ya o... Bueno, si querés, bueno, voy a oficialmente para los que necesitan aquí algún tipo de cierre de la sesión, voy a dejarlo hasta aquí la materia. Los que quieran escuchar la duda de Alina y siguientes, con mucho gusto, pero si no, si quieren desconectar, que pasen buenas tardes. Muchas gracias por su atención y nos vemos el jueves. Y Alina, sí, aquí quedamos, Alina. Ok, Profe, perdón, Alina, no, es para tranqui. preguntarle, va a subir la presentación con los ejercicios que resolví ahora, ¿verdad? Es que me tuve que desconectar un momento y me perdí. Sí, sí, Gabriela, sí, todas las últimas versiones siempre las subo al final de la hora. Ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Bueno, Ahora era sí, Alina. sobre, bueno, son dos dudas muy pequeñas. En el ejercicio 6, Déjame abrir aquí un segundo, dame un segundo Ujú. para abrir. Creo que es este. Ejercicio 6. Aquí. Ajá, en el inciso A, Ujú. después dijimos que eso no daba estándar, ¿verdad? Entonces había que estandarizarlo y ahí fue Ujú. donde pusimos el z sobre raíz de 3, pero no Ujú. entiendo muy bien porque luego quedó como un medio o no sé si es que yo estoy entendiendo mal. No, esto es un gran desorden aquí, discúlpame, por favor, Alina. Este 2 que está aquí es el cuadrado de este paréntesis que está ahí abajo, x2 menos 2 entre 2 al cuadrado. Es simplemente Ok, z entre raíz de 3 se distribuye normal 0,1. es un, ok, 0,1, perfecto. Esto es un se distribuye como, perdón, es que Ah, ya no ok, me queda nada de espacio, si no tenía que volver a escribir tranquilo, todo. Sí. tranquilo. Y en el ejercicio, en los 7, ¿verdad? Habíamos dicho que en el B no se podía porque había una raíz cuadrada de un chi cuadrado, ¿verdad? Ajá, exacto, sí. Pero también eso pasa en la A, pero no sé si es que aquí sí se puede por alguna razón o... Sí, bueno, eso es una buena observación. Ve, aquí en la A, sí, sí lo hacemos más formalmente, pero te cuento así primero. En la A vos tenés X, que es pues, cualquier X de estas, ¿verdad? Esto no está muy formal, este señor Garro, para escribir estas cosas, pero supongamos que es cualquier X de estas, que es normal estándar, dividida entre
la sumatoria de igual a 1 hasta m, o sea, todas las observaciones de x, elevada, cada una elevada al cuadrado. Entonces, cada una normal estándar, ¿verdad? Elevada al cuadrado. Entonces, tendríamos una chi cuadrada aquí, ¿verdad? Con m grados de libertad. Ujú. Dividida, aquí lo podría colocar aquí abajo, ¿verdad? Y meterlo dentro de la raíz, dividida entre sus grados de libertad. Ah, ok. Entonces, este es normal estándar, dividida entre la chi cuadrada entre sus grados de libertad. Entonces, es una t-student. Ajá, ¿con cuántos grados de libertad? ¿Con cuántos? M, ¿no? Así es, Alina, así es. Ah, ok. Listo. Gracias. Eso era. Sí. Ok, bueno, que estés bien, Alina. Gracias, Buenas sí. tardes. Chao. Profe, Sí, dígame, Bianca. yo es que todavía estoy muy confundida con la A del 6, creo que era. Ok, me devuelvo aquí el 6. 6. Sí, usted podría repetirme por qué es que da, o sea, que fue que nos daba 3, también porque es que primero suma y luego resta. Es que en general estoy... Sí, sí, bueno, esto, vamos a ver, yo le hice caso a lo que me iban sugiriendo, ¿verdad? Entonces aquí me dijeron, en principio que tal vez era buena idea, ya habiendo estandarizado cada una de estas, ¿verdad? O sea, que estas están normal estándar, esta normal estándar y esta también. Ujú. Que para mantener la media en 0, que yo podría tomar esta, sumarle una y restarle otra vez, ¿verdad? Entonces, en realidad, igual les puedo haber sumado, en realidad, daba el mismo resultado exactamente, ¿verdad? Podemos sumar y entonces daba la media 0. Ahora, la varianza, como después me hicieron la corrección y la observación correctamente, la varianza, por más que yo esté restando aquí, es sumando, ¿verdad? Entonces, esta tiene varianza 1, esta también, varianza 3. Sí, no es como que, esta tiene varianza 1, le sumo 1 y le resto 1. No. Le sumo 1 y le sumo 1. Entonces, por eso queda 0,3. Entonces, si tomo esta z, la divido entre la raíz de la varianza, porque la media es 0, no tengo que restarle nada, no, divido entre raíz de 3, es normal 0,1. Ok, ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, perdón, porque es que ahí da 3. En esta varianza. Ajá, es que no sé Porque cómo hizo para... es que tengo varianza 1 en esta y varianza 1 en esta. Entonces, 1 más 1 más 1. Ok. Ah, ok, ok. Sí, Gracias. con Porque gusto. ya cada una está normalizada, ¿verdad? Eso es lo que... Exacto, está Ujú. estandarizada, ¿verdad? Porque Así normales es, ya eran, sí. perdón. Sí, perfecto. Ujú. Ok, ¿algún otro comentario? Todavía veo bastante gente conectada, muy bien, me gusta eso. ¿Alguien más con algún tema? Profe, en esos ejercicios de la 7, la L, ¿cómo se haría? Ya me en la 7, vamos a ver, la L. Vamos a ver por acá, la última, la L. Ok, esta aquí es como medio jodido el señor Garro porque además usa variables que definió en otros incisos. No sé si eso lo contemplaste ahí de pura suerte. Con las respuestas de Ajá, las otras. Por exacto. ejemplo, la Entonces, K, sí. sí, la H, sí. Ajá. La H, por ejemplo, aquí, ahí definió la H, esta. Ah, Entonces ya. aquí, ¿qué habías encontrado? ¿Esta cómo es? Bueno, no Esa bueno, no no la las he hiciste. hecho. Ok, bueno. Pero si ves aquí, voy a abrir aquí y me decís si lo desarrollamos más formal. X barra menos mu entre sigma entre raíz de n es... Tiene que ver con el teorema del límite central, ¿verdad? Exacto, Antonio, sí, es entonces Una normal 0,1. normal 0,1, normal estándar, exactamente. Y Y está por aquí. ¿Qué sería Y? ¿Qué te suena? Y dice que es la sumatoria xy menos mu entre sigma.
Sería que una es chi cuadrada. cuadrada. ¿Con cuántos grados de libertad? Las que vienen ahí, M es. O M, B. sí, exacto, sí. M. Entonces esta es y en la chi cuadrada con m grados de libertad dividida entre sus grados de libertad. Entonces tener normal estándar arriba, raíz de una chi cuadrada dividida entre sus grados de libertad abajo. Y eso es por definición, Eh, una T student. ¿con cuántos? M grados igual. Así es, Anthony. Muy bien. Está bien, gracias. Un gusto. Profe, Sí. ¿cuál es la diferencia entre el ejercicio I y el ejercicio J? O sea, yo sé que está la sumatoria, pero ambas son un chi cuadrado, ¿no? Entonces, como, ¿habría una diferencia entre ellas dos? ¿Qué dirías vos? Te estoy Como, preguntando, dice Elena. es que no sé si tiene que ver con los grados, que digamos, la de este lado va a Sí, tener solo un sí. grado de libertad y la otra va a tener Así M. es, así es, así es. Ah, ok, aquí. Gracias. Perfecto. Muy bien, va muy bien. ¿Quién más? Espero que este nivel de asistencia a esta hora no se deba a que se fueron a tomar café. No, estoy molestando aquí a compañeros. Y bueno, esto es más como porque la estoy viendo y no se me ocurre nada, pero digamos, en la C y en la E, por ejemplo, que viene en paréntesis con la sumatoria de dos variables o la resta de dos variables, Ujú. ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, en la C, ¿qué dirías? ¿Qué hay? Em, no sé. Dale, aplicamos las definiciones. Tenemos x1 menos x2, ¿cómo se distribuye? ¿Cuál es la media? No sé, o sea, no es como que la media de ambas era cero. Ajá, exacto. Entonces x1 menos x2 es, De cero, ¿no? así es. ¿Y la varianza? Cero. O no sé si, ah, no, como era cuando uno restaba varianzas. Sumadas, ¿verdad? Ok. Entonces dos. Ajá. Entonces esta W es, Ah, es una normal estándar, ¿no? También. exacto. Que es Ah, ok. normal 0,2, entonces esta es normal 0,1. Ok. Sí, porque lo estoy dividiendo entre la raíz de dos. Exacto. Ah, ok. Entre su Claro, desviación claro. estándar. Ujú. Gracias. Con gusto. Bueno, si no hemos tenido oportunidad de hacerlas todas, puede ser que el concepto ya esté claro, les recomiendo de verdad en todos los temas, cánsense de hacer ejercicios hasta que digan ya estoy harto, ya me quedó demasiado claro y ya me sé de memoria cómo demostrarlo. Así el examen sale muy fluido. Profe, Sí. ¿en qué parte podemos revisar como la teoría que hemos visto hasta el momento? La teoría sobre todo el garro, María Paula, hay algunas cosas, algunos temas que podrían revisar del Mendenhall también, pero sobre todo el garro. En el capítulo 4, en este En el caso. capítulo 4, exacto. Sí. Y ahora, hoy empezamos a ver el capítulo 6. Ok, gracias. Un gusto. ¿Qué más, estimados, estimadas? Si alguien quisiera comentar algo más en privado, también, obviamente, lo puedo poner en sala de espera. Pero me avisan. Si no, de hecho ya voy a dejar la grabación hasta aquí.